la charla. Primero, gracias a los tres por haberse sumado en esta propuesta que tenemos, que es la última de las 4 charlas que habíamos programado para hablar, que se llaman Conversaciones en tiempos de cuarentena, y la idea era hablar un poco de cómo la pandemia va a transformar el mundo o el ambiente construido a lo que nos preocupa a los arquitectos y a los urbanistas. Los voy a presentar antes de que arranquemos con las preguntas, así todos saben con quiénes tenemos el gusto de estar hablando hoy. Bueno, primero, Tristán Diegues, es arquitecto de la UBA, tiene con Axel Friedman su estudio de arquitectura y también da clases en la UBA, tiene su propio taller. Florencia Pita es entrerriana, pero estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNR, así que el mismo lugar donde estudiamos la mayoría de los rosarinos. Fue con una beca Fulbright a estudiar a Columbia y después se quedó ya viviendo en Estados Unidos, trabajó con Eisenman, Greg Lynn, y ahora tiene su propio estudio, además de dar clases en SCI-Arc. Y después Elisa es venezolana, tenemos el gusto de tener una segunda venezolana en este ciclo de charlas. También hizo una maestría en Harvard y ahora es directora de Enlace Arquitectura y Enlace Fundación y está dando clases en Princeton. Muchas gracias de nuevo a los tres por venir a la charla. Y el tema que nos toca conversar hoy, el espacio virtual versus el espacio analógico. Estuvimos, como yo les decía, esta es la 4ª charla y esto es un tema que surgió mucho, cómo se transforma el espacio, cómo se transforman las relaciones a partir de que ahora estamos haciendo todo en nuestras casas, desde nuestras casas y esto cambia mucho la relación entre las personas, la relación con el espacio y eso. Entonces, la idea de hoy era ver cuál es un poco el rol del arquitecto o el urbanista en esto, cómo se va a transformar y bueno, qué preguntas surgen o qué ideas surgen de cómo esto va a cambiar el futuro. Primero, ¿cómo vivimos el espacio analógico, el espacio que estamos habitando actualmente, distinto a partir de que, como les decía antes, realizamos todo a partir de un espacio virtual? O sea, ahora estamos nosotros 4 compartiendo esta conversación, estamos en 4 ciudades distintas del mundo y a su vez estamos compartiendo con muchas personas que lo están viendo por Instagram. Entonces, ¿cómo esto va cambiando el espacio y cómo lo vivimos? Bueno, yo empiezo. Si quieren, primero te agradezco, Agustina, mucho por la invitación. Está buenísimo poder hacer estas cosas. Claro, ¿no? Entre todas las cosas tan buenas o buenas y las cosas tan malas que están pasando estos meses, esta es como una de las buenas que quizás no hubiéramos pensado antes, ¿no? Juntarnos de distintos lugares porque lo hubiéramos sentido como un sustituto medio de segunda línea a la realidad presencial. Y ahora, ¿cómo es lo que podemos hacer? Aparecen todas estas cuestiones que teníamos la posibilidad de hacerlas y no las explotábamos, ¿no? Desde la academia, desde las instituciones de arquitectos, mismo desde los grupos de amigos y familiares. Y yo siento que muchos procesos que se venían dando, de golpe se aceleraron como a una velocidad como casi que se llevaron a su extremo, ¿no? El comercio cada vez era más e-commerce, cada vez había más clases, cursos y cosas virtuales, contactos a distancia, cada vez de a poquitito había más gente que iba trabajando en su casa y de golpe esto es como apretar un botón y llevar esto al extremo adelantamos 20 años y a dónde lleva este proceso. Y me parece que es muy interesante porque nos permite como una reflexión de cuál era la dirección en la que íbamos y a la que llegamos muy rápidamente a un extremo. Por supuesto que a todo el mundo esto lo afecta de distinta manera y todo el mundo tiene distintas reacciones y lo siente de una manera distinta. Y pretender tener una respuesta universal sería como muy, muy presuntuoso y ridículo hoy en día. Pero yo creo que como una de las cosas es que muchos extrañamos y valoramos situaciones de contacto que pensábamos que perfectamente podíamos perder, de contacto real, de proximidad física. Pero además yo siento o pienso que como arquitectos un montón de escalas, que no digo que capaz de decir que despreciábamos es demasiado, pero que nos parecían de segundo orden o problemas que nos parecían de segundo orden, de golpe
Argentina, particularmente en Buenos Aires, estamos muy preocupados por lo urbano, las infraestructuras, la conectividad, el movimiento dentro de las ciudades, servicios públicos y el espacio público, y que pensar en el espacio doméstico o en la escala pequeña de la forma de habitar un lugar, o mismo en los espacios de pequeñas comunidades, no era como el gran problema de los arquitectos. Y de golpe esto como que nos vuelve a enfocar de una manera violenta, y nos damos cuenta que entre el tipo que tiene un patio o una terraza más grande que un balconcito de 1,20 m y el que no, y el que tiene sol y el que no tiene sol, o la cantidad de espacio que tiene cada uno, hace una diferencia gigante. Entonces yo creo que esto inevitablemente va a reenfocar la agenda de los arquitectos. Y lo otro que me parece interesante es que surgen como un montón de relaciones. De una escala que antes medio no existía, que es la escala del edificio, de la comunidad en el sentido más chiquitito, de la esquina, de la cuadra. Como uno vivía dentro de su casa y si no, iba a la universidad donde hay un montón de gente, a la oficina, al cine, a comer, encontrarse con una escala mucho más grande, o lo totalmente público o lo totalmente privado. Y ahora la gente hace eventos entre los balcones, cenan, se juntan y se prestan cosas dentro del edificio. O sea, hay un surgimiento de una idea de comunidad que me parece que está perdida y que no formaba parte para nada de estos pequeños lugares de encuentro y de estas pequeñas interacciones de nuestra agenda como arquitectos. Dejo que siga otro y después sigo, así no. Sí, súper lindo lo que decías de que teníamos, yo también compartía una suerte de juicio hacia el encuentro virtual, era un suplemento secundario a lo físico, también como en la onda de estar presente, de ser consecuente con el momento, ¿no? Y de hecho yo tenía un juego conmigo misma, con el iPod, con el teléfono, perdón, de que te va diciendo cada semana cuánto tiempo has estado en el screen y yo tratando de minimizármelo, o sea, de que fuera siempre cada semana menos, ¿no? Como que si eso, y creo que Florencia va a entender esta nota también, yo no tengo hijos, pero tengo 2 sobrinos que estudian en un colegio Waldorf, y los Waldorf es anti-screen, anti-pantalla, anti-videojuego, anti todo eso, ¿no? Digo Florencia porque sus hijos también estudian en un colegio Waldorf. Y fíjate que a la vez, o sea, como en otra dirección, yo siendo venezolana he visto en los últimos años, pero gente irse, amistades, familia, se va. Y bueno, es un caso más intenso, pero yo creo que globalmente conocemos de casos donde la gente sale, se mueve, se muda para otro lugar y quedan como unas pérdidas que al final esto lo que me ha permitido a mí es romper ese paradigma mío propio y efectivamente conectarme con gente en todas partes de una manera que yo no estaba haciendo antes. Y conectarme inclusive con mis sobrinos, que ahora en este momento, pues ahora sí tienen clases en Zoom. O sea, el mismo colegio tuvo que hacer su revisión de todos estos parámetros entendibles, porque se hace esta conexión que yo creo que es real entre un niño que se forma demasiado con videojuegos, etcétera, que no tiene como unas habilidades para expresarse normalmente. Y casos así los hay, los conocemos y son calamidades, pero a la vez es un instrumento que como decía Tristan, no lo estábamos como explotando, siempre estaba ahí, pero no se le daba como que el mismo valor. Entonces, bueno, mis sobrinos viven lejos y ahora ellos también se conectan conmigo cuando quieren, me escriben. O sea, ellos ahora están insertados en un mundo digital en el que no estaban antes. Y entonces eso ha sido como muy bonito por ese lado. Bueno, tengo otras ideas, pero quiero como que también dejar la conversación. Sí, no, a ver, Flor, porque de esto vengo sacando como 2 cosas interesantes. Por uno, lo del cambio de escala que hablaba Tristán, que un poco los arquitectos tenemos esa ambición de pensar siempre más grande y más, y ahora es como que esto nos baja muy a la escala casi de Neufeld, ¿viste? Del metrito, los centímetros que hacen la diferencia entre
entre un balcón habitable y un balcón que no sirve para poner ni una silla. Eso por un lado, y por otro lado, esto de la distancia que nombrabas vos, Elisa, de que, bueno, ahora estamos tan cerca de ustedes que están en Estados Unidos o en Buenos Aires que de mi mamá que está acá a 20 cuadras. Entonces, como que son dos cosas que me quedo con lo que venían diciendo. Pero quiero ver que, Flor, las ideas tuyas, ¿qué pensás de estos cambios? También de lo que hablabas antes de que arranquemos y eso. Bueno, uniendo, digamos, los dos puntos entre Tristán y Elisa, triangulando, digamos. Digamos, para mí, uno puede ver lo que se llama silver linings, ¿cómo sería en castellano? Pero los rayos de luz. El lado bueno, sí. Claro. El lado bueno de cualquier situación. Y para mí es como que, digamos, yo coincido con Tristán, esto fue como un colapso de un futuro. Es como, parece más bien como una película de ciencia ficción lo que nos está pasando. Es todo lo que te imaginabas, que la tecnología, el poder que tenía la tecnología, está acá. Ahora es cómo lo usás. Entonces, es lo mismo en la tecnología antes. Está ahí, no se va a ir, pero cómo la usás, cómo la aprovechás, cómo la volvés más humana, cómo la volvés menos adictiva. Porque incluso para Elisa, que estaba hablando de mis hijas que están en Waldorf, que son anti-media y ahora tienen que lidiar con eso, el tema es que el debate es, no te queda otra, es lo que tenés, es cómo te comunicas humanamente. Ahora, cómo encontrás modos en los que creás presencia, en los que creás creatividad, y lo mismo sucede nosotros enseñando o trabajando con clientes. Entonces yo creo que el tema de la tecnología que se va a quedar acá después que esta pandemia se termine, digamos, sigue la tecnología, y va a tener otro valor. Para mí va a tener un valor en el cual podés usarlo como una conexión familiar, como lo que decía Elisa, lo podés usar para conectar gente de distintos lugares. Nosotros tuvimos un review ayer en la facultad que teníamos gente de distintas zonas horarias. Y como vos decías, Elisa, bajaba el sol en una y en el otro subía, y en el otro... y eso, digamos, necesitas un budget o un presupuesto bastante alto para poder crear una conversación que te llevaría. Y además lo que le produce al mundo en cuanto, si vos viajás gente para tener un gran simposio, viajes de avión, hoteles, transferencias, ausencias en las familias, digamos, un simposio en donde tenés 10 arquitectos de todo el mundo, lo hicimos en gente que llegó 5 segundos, 5 minutos, le llevó a sentarse, a poner el auricular e irse. No digo que eso va a reemplazar el evento que teníamos, pero va a ser una nueva alternativa. La cantidad de chefs y de arquitectos y de gente que da conversaciones desde su cocina, desde su jardín. Entonces, digamos, no queda otra en ese sentido, pero va a crear un nuevo paralelo en el que a mí me pasó, porque yo he dado clases en el East Coast, en el oeste, en el este de Estados Unidos, en las facultades de allá, y siempre encontrando el balance, cuánto le das una educación menor porque se la das online, o le das una educación igual, o viajar 5 días, estar 4, 5 horas, 6 horas con mis alumnos, volver, es distinto. Entonces, quizás va a ser distinto cuando yo voy allá porque van a mostrarme maquetas, van a mostrar, y en internet. Entonces, yo creo que la calidad de la conversación no cambia. Lo que cambia quizás son los contenidos, que son mejores en un sistema o son mejores en otro. En ver 10 personas sentadas ahí en un simposio, a verlas a las 10 personas en pequeñas pantallitas. Con respecto a lo de la ciudad que Tristán hablaba, yo creo que la gente, a mí no me gusta la desvalorización de los niveles sociales, en el sentido en que hay mucha crítica de los famosos de Estados Unidos, con sus grandes jardines, con sus cocinas impecables, y después, yo creo que ahora, si no tenés un jardín, si tenés un balcón,
si tenés una ventana, ahora la gente tiene tiempo, pone semillas, ve crecer una plantita, es como que hasta los 5 centímetros, qué sé yo, un pot, un pequeño plantero a un jardín increíble. Como que hay valor en el, vos decías también, Agustina, en el Neufer, en los pequeños centímetros. Ves, Le Corbusier, no sé, hizo tanto con 2 metros, y es como ese pequeño espacio se puede valorizar. Entonces, no hacer, porque esa es el gran nivelador social. Zoom ha sido el nivelador social, todos están en la misma, todos en distintos lugares, pero buscando las mismas cosas. Entonces, me parece que esto tendría que ser también una especie de se me escapa la palabra. Espero que mi mamá no esté ahí. Si está mi mamá escuchando, se va a enojar. ¿Por qué no hablas castellano? Pero vos traes a colación un tema que es interesante, de ver cómo la tecnología o cómo la virtualidad va a cambiar la inequidad social en relación al espacio, y no solo el espacio interior, sino también el espacio urbano. Esto me interesaba especialmente por el trabajo de Elisa, a ver cuál es su postura en relación a esto, para ver cómo va a cambiar esto, si para bien, para mal, si se va a incrementar la diferencia, o pueda a su vez o pueda aplanarla en cierto sentido, como planteaba Florencia. No, sí, buenísima la oportunidad y la pregunta, Agustina. Yo creo que va por ahí, o sea, el imaginar que Zoom pudiese ser, por ejemplo, un igualador, que fue lo último que decía Florencia, implica ciertas infraestructuras que quizás en ciertos mundos están bastante bien concebidos y funcionan, pero en otros no necesariamente. O sea, en la misma Venezuela en este momento tenemos un sistema de internet espantoso. O sea, creo que puede ser el peor del mundo en este momento, porque por inflación y por controles no se le ha invertido, no se ha mantenido, y bueno, puede ser lo mismo que teníamos hace 10 años, sumado a todos los usuarios hoy día. En el barrio, en la villa o en el asentamiento informal, la conectividad ha sido más o menos la misma que se tiene en el resto de la ciudad. O sea, la gente tiene teléfonos, y eso ha sido un ingrediente importantísimo en la inserción de mucha gente en un tipo de espacio laboral. Y a la vez no es de acceso a absolutamente todo el mundo. O sea, el discurso que se escucha mucho con respecto al virus y el asentamiento informal, o vamos a decir las villas, etcétera, es hacinamiento, espacios mucho más densos, falta de salubridad, cosas que son ciertas, pero también hay mucha diferencia entre un sitio y otro. O sea, así como en Buenos Aires o en Rosario pueden haber villas mucho más consolidadas que ya tendrán 80, 70 años, y la situación no es muy distinta a la que pudiese ser en otro pequeño pueblo, en otra parte de la ciudad. Sí las hay que son más nuevas, y la situación es más precaria, pero no se puede decir que es como general a todo. Y creo que otra vez la distinción más grande es en el tema de la resiliencia y la parte del ingreso económico de una familia, más que en la dimensión espacial. Porque si yo trabajo de diario, si estoy insertada en una informalidad donde soy un vendedor informal, yo tengo que estar en la calle, yo dependo de esa venta que no está institucionalizada, ¿no? ¿Y por qué esa persona se mantiene en ese mercado informal? Es por muchas razones, mucha inercia, por los contactos, por el tipo de oportunidades de los que se enteran, y por cosas muy sencillas que uno no los ha pensado. Nosotros en Venezuela hemos estado haciendo un proyecto en un barrio, una villa que se llama La Palomera, y nos hemos metido como transversalmente en muchos aspectos. Uno, por ejemplo, es que hay muchas viviendas que son maravillosas en este momento coronavirus. O sea, tienen conuco, tienen jardines que les producen vegetales, todos los que te puedas imaginar, tienen espacio abierto, tienen su casa que ha sido productiva desde siempre, porque bien tienen un taller o hacen costura, o sea, distintas cosas productivas que hacen en sus casas. O sea que
lo digo porque creo que el mito de que todo es como denso y sin saneamiento es una falacia, pues, pero de que la inserción en el mercado laboral no se ha pensado suficientemente. Lo pongo con este ejemplo. Nosotros empezamos un proyecto para recoger basura en esa pequeña villa, puerta a puerta, tal cual como se hace en el resto de la ciudad, que en este caso no se hace así en Caracas ni en muchas partes. Se espera que la persona lleve su basura a la entrada de la villa, ¿no? Y con esto generamos 12, 14 nuevos empleos. Entonces, para que la compañía de recolección de basura empleara a esta gente, necesitaba carta de recomendación, cuenta bancaria y otro o tercer más. Entonces, el pobre llega ahí y dice, bueno, no sé, no tengo ni currículo, ni tengo que me escriba una carta y hasta ahí llegué y me voy a volver a lo que hacía antes. Entonces, hay una oportunidad sin mucho esfuerzo que podría crear unos sistemas de resiliencia que no existen dentro de muchas comunidades. Es decir, una persona puede tener un tipo de trabajo que perdure en este momento, mientras que otro pudiese quizás dejar de tenerlo por esta contingencia, y tienen un mecanismo de resiliencia. Bueno, pero eso no existe. Y hay por vías digitales una iniciativa muy linda que conocí hace poco porque, como decíamos en estos momentos, como el camino A por el que uno iba se truncó, entonces ahora da tiempo para ver estos otros caminos B que se van apareciendo por ahí. Y he conectado con gente que tiene iniciativas como de plataformas, de aplicaciones, etcétera, para conectar servicios con el que lo demanda. O sea, un jardinero con quien necesita el jardinero, un plomero con quien lo necesita un carpintero, una persona que te conecte la máquina de lavar ropa, que yo admito, yo no sabría ni cómo hacerlo, vía estas aplicaciones. Entonces, estamos viendo cómo potenciar esto, ya que es una vía posible, que hubiese tenido mucho sentido antes, pero como que esto lo apresuró y hace que pudiese ser muchísimo más relevante en este momento. Esto siempre y cuando, o sea, se cuente con la infraestructura, que es lo que vos nombrabas al principio, que es fundamental, y que, bueno, que existan los dispositivos. Y estoy pensando también, esto puede ser puede acentuar la inequidad no solo social, sino también etaria, que eso es otro tema. O sea, por ahí ahora no es tanto lo social lo que empieza a dividir a la gente, sino esto deja fuera muchas veces a gente mayor. Entonces también esos son los que se están desplazando más, o sea que eso es otra también preocupación. Pero en relación a lo que decías, que los cambios de las plataformas, creo que es súper interesante. ¿Qué de estas cosas piensan que van a quedar y que se va a volver a hacer cuando se pueda, como antes? No sé si, por ejemplo, Tristán, si estuviste pensando eso un poco. Me gustaba lo que contaba Elisa, que en estos barrios hay algunos tipos de vivienda que en realidad son mejores lugares para vivir en momentos de coronavirus, o que tienen algunos aspectos que son mejores que otras viviendas que antes de este momento nos parecían mejores. Y lo que creo es que es un momento en el que todas las escalas de valores y todas las divisiones que hacíamos, por un momento cambian y es como jugar con otras reglas. Esto que vos decías, que si la división antes era más social, ahora es por edad, que era un tipo de división que estaba como muy desdibujada en nuestra sociedad. No lo veíamos como un tema relevante. Y sin embargo, ahora marca en todas las normativas y en todos estos debates sobre si la gente de más de 70 puede salir, no puede salir, cada país lo toma de una manera distinta. Entonces, se generan como nuevas maneras nuevas diferencias dentro de la sociedad. Y lo mismo, nuevas valoraciones de qué es una vivienda y qué está bueno para vivir. Y que son solo temporales, que valen para este momento. La más obvia es la ubicación. Eso es como en el momento de asignarle los aspectos fundamentales, cuál vale el metro cuadrado en este o en otro lugar.
Y eso es algo que entró como una suspensión, que ahora nadie sale de su casa, todos los lugares valen dentro de ciertas situaciones más o menos lo mismo. Esas son las obvias, pero después hay otras, que es esto que yo decía de los exteriores, no sé, me parece que van apareciendo pequeñas diferencias y que pueden poner que ponen el tema de la vivienda y del espacio doméstico nuevamente en cuestión. Si uno piensa, por ejemplo, en el espacio de oficina, es algo que con las transformaciones que hubo de las oficinas de alquiler temporario y las empresas de tecnología, como el espacio de oficina, yo siento que es un tipo de espacio que cambió un montón en la última década o en las últimas 2 décadas, ¿no? Es muy distinto si uno mira una foto de el interior del Seagram en la década del 60 o a fines de los 50 y mira la foto de el proyecto de Google que está en construcción. Es una idea de espacialidad totalmente distinta. Y yo siento que los interiores de vivienda no tuvieron un nivel de pensamiento por parte de los arquitectos y un nivel de transformación semejante, o sea, las mismas categorías de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios son las que siguen regulando el- la distribución y la manera de pensar los espacios en los que vivimos. Y yo digo, para ir a tu pregunta, después de toda esta vuelta, de qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no, yo pienso que algo que va a quedar de esto es como una reformulación y un nuevo interés de no solamente de los arquitectos, sino de desarrolladores, usuarios, por las características del espacio doméstico. Y sobre todo por algunas que tienen que ver con esto de lugares compartidos, de lugares exteriores, el aire libre, el tamaño de las cosas. Esto para mí es algo que va a quedar de estos meses. Porque lo sufrimos o lo disfrutamos en carne propia, por eso un poco. Exacto, exacto. Pero yo, digamos, a veces me pregunto, digamos, ¿qué va a quedar? La memoria colectiva siempre se borra rápidamente. Ustedes justo hablaban antes de empezar, que ya empezaron a ver gente. Digamos, yo ahora veo imágenes, nosotros estamos ahora acá en Estados Unidos en medio de las primarias para la presidencia, y cómo hacen una campaña, cómo se hace una campaña de este modo, y cuál es el rol del espacio público cuando vuelvan a salir a la calle en una campaña electoral, por ejemplo. O cuál es el rol del espacio público. Hablábamos con un cliente el otro día y nos contaban proyectos que se están haciendo ahora en Nueva York, donde un operario puede subir, un operario por ascensor, un operario a la vez, donde llevaban 12 operarios. ¿Cómo va a ser el futuro? Uno de estos negocios, decían, bueno, van a tener que medir la temperatura cuando entras al negocio, las líneas de espera van a ser más largas, por lo tanto tenemos que diseñar más espacio, para cambiar el código de la ciudad de Nueva York para poder, en este particular proyecto, pero de cualquier otra ciudad, va a cambiar el código en cuanto al tamaño de la puerta, del mismo que es un código para todos los elementos de discapacidad, si tenés a alguien que no puede caminar, si tenés a alguien que está enfermo, va a cambiar, las aerolíneas están fijándose, no pueden perder capacidad en cuanto a cantidad de asientos, pero están haciendo, no sé si han visto esas imágenes que le ponen un plástico para separar a la gente, va a ser como mini cabinas, cuanto más chiquito, cuanto más atrás en el avión, más apretado va a estar uno. Eso va a cambiar porque no pueden perder, digamos, también la cuestión económica. Las veredas, hay veredas, yo soy de Paraná, las veredas tienen, no sé, 2 metros, hay veredas que van una persona y un perro, nada más. Entonces, se van a tener que diseñar veredas mucho más, o se va a tener que reducir el movimiento, como son los bancos de plaza, es como que desde el lado urbano, digamos, el punto de Tristán en cuanto a la vivienda es un caso que creo que para mí se ha elevado, la gente va a valorizar cualquier rincón de la casa, vas a ver a alguien, hay gente que está en una esquinita encontrando silencio, o si es un gimnasio al lado del baño, o el baño se convierte en un gimnasio. Digamos, hay una creatividad que uno ve en internet en cuanto a la... Eso me da la sensación pequeña
Escucho medio cortado, Tristán. Ahí está. No, decía que en relación a lo que decía Flor, que mucha gente hizo cambios en su casa. Como se dio cuenta que tenía que No cambiar la necesito forma un en que vivía, arquitecto. movió los muebles del lugar, incorporó divisiones, juntó lugares, compró, no sé, como usa su casa de otra manera, por lo menos en mi caso, qué sé yo, imagino que debe ser común. Yo lo Sí, que... yo me enojaba con, perdón, un minuto. No, no. Me enojaba con la maestra de gimnasia de mis hijas, y le digo, ustedes maestros tienen que ser creativos y ver a la casa como el nuevo espacio, y no asumir que todos los alumnos tienen la misma tipo de casa, con su jardín, su pileta y su... No, asuman los más variados modos. Y si tienen que hacer gimnasia con utensilios de la cocina, inventen un ejercicio donde, si tienen que hacer música y el instrumento que dan en la escuela, o qué sé yo, busquen modo de usar ollas, qué sé yo. Yo le decía a la maestra, ¿por qué no son un poco más creativos? Ahí necesitan más arquitectos. Ahí es donde noté el valor de nuestra disciplina, donde te tenés que imaginar algo. Te juntás con el cliente y después tenés que venir con ideas. O sea, no sé, imagínense cómo haces algo y solamente puedes usar sillas. Y los chicos tienen que correr entre las sillas para hacer un ejercicio. Entonces, usen el espacio doméstico para todas las actividades. Donde no te vas a comprar algo, no te vas a algún lado, es como todo tiene que ser, convertir, y eso va a crear mucha creatividad en la gente, me imagino. Con respecto a esa pregunta de qué queda o qué puede cambiar siempre, hace unos días estuve súper curiosa con qué influencia tuvo la gripe española, que fue justo hace 20 años y que se hablaba mucho de ella. Y fíjense que eso fue en 1918 y la arquitectura moderna nace justo en ese momento. Y me topé con algunas tesis porque es que fueron muchos eventos, o sea, fue la guerra, fue la depresión económica y fue la gripe española. Entonces, discernir qué tuvo una influencia más o menos es complicado, pero la asociación entre la disminución drástica del ornamento y de la producción de estos muebles que eran tubulares con superficies lisas, de cualquiera de los arquitectos que uno se... Fáciles de limpiar. ¿Ah? Fáciles de limpiar. Fáciles de limpiar. Y todos los muebles que tenían como de madera, con engravings, como dice, yo estoy como Florencia también, de haber... Alados y cosas. Exactamente, donde se metían gérmenes, donde se podían meter cosas, eso pasó a ser una extravagancia, ¿no? Y yo siento que los muebles escandinavos, tan sencillos que fueron saliendo justo en esa época, mucho tienen que ver con la onda que se empezaron a hacer sanatorios, bueno, eso sí está más estudiado. Y la asociación de la arquitectura, inclusive de Corbusiana, como venimos dando con lo blanco, con lo limpio, con lo sencillo, está muy asociado con la salud y hacer que todo sea más fácil de limpiar. Eso a mí me sorprendió mucho y permaneció así. Es un legado que es interesante de ese momento, ¿no? Y en relación... Sí. No, perdón. Lo que escuché también sobre ahora, cosas que pueden cambiar de ahora, que sí, el espacio doméstico, sin duda. Esto me está dando como muchas pistas de un proyecto de una chica estudiante que me estaba preguntando, bueno, ¿qué valdría la pena investigar? Pero fuera de la casa, o sea, en el ámbito ciudad, se habla mucho de que esto está mostrándole a la gente la capacidad mayor, por ejemplo, del comercio vía correo, y que los espacios de venta retail podríamos prescindir de ellos, o por lo menos en un porcentaje muchísimo menor, ¿no? Entonces, las oficinas también han dicho que como que las transnacionales van a salir de un montón de metros cuadrados de sus oficinas, entonces quedan como esos espacios también. Y que lo que puede que surja ya post epidemia es justamente más lugares de un ámbito social, de intercambio, o de un servicio que no se suplanta, sino con una persona. O sea, el barbero, la peluquera que te corta el pelo, un spa,
o sitios de encuentro que tengan algún tipo de intercambio físico. Me llamó la atención, me parecía que yo por lo menos no soy mucho de ir de compras, pero siempre he visto que hay para mucha gente un espacio para todo ello. Y entonces, en el espíritu de lo que pasó con la gripe española, pensando, bueno, ¿cuáles son aquellos procesos que no son indispensables, que son como superfluos, que quizás rayan un poco, si lo ves desde ciertas perspectivas, como el de viajar tanto, o el de tener, no sé, la mercancía siempre cambiando cada 2 meses y todo lo que eso implica, que eso se empieza a ver como algo realmente no necesario, que esos extras, esos sitios donde se acumulaban gérmenes, o esos sitios ahora donde hay espacio para sintetizar mejor, pudiesen comenzar a transformarse. Y el espacio, porque me quedé, o sea, en relación a lo que vos decís de que va a cambiar y que por ahí muchos de los comercios van a dejar de existir o en menor medida, y que solo parte de los mismos van a funcionar físicamente. Y con lo que decía Florencia del espacio público un poco, ¿cómo creen que el espacio público en relación a todo esto y sobre todo a la incorporación de todo lo que se hace virtualmente, cómo va a empezar a funcionar eso? Porque, o sea, muchas de las actividades tienen que ver con esto, con el comercio, entonces, ¿qué de lo virtual va a transformar el espacio público o las ciudades, en el sentido más amplio, el urbanismo, las calles y todo? Si pudiésemos ver el futuro, digamos, en cierto modo, yo entiendo el punto de Lisa, pero también me imagino que hay lugares que no van a desaparecer. Lo que me parece que no van a desaparecer, sino que van a cambiar. Justo estaba leyendo un artículo hoy, o ayer, ya no me acuerdo, son todos los días iguales, que hablaba de las tiendas, los department stores. La tienda está desapareciendo, digamos, la tienda de nuestra infancia, lo que nosotros recordamos del Harrods, o esa tienda de cada ciudad, incluso las ciudades más chiquitas. Paraná tenía tiendas desde siempre. Entonces, esos lugares ahora desaparecieron antes de esto, pero se han convertido en otras cosas. Entonces, la tienda desaparece, pero el Nike Store, hay ciertos lugares que es más como la experiencia. Entonces, para mí, que no van a desaparecer. La gente, si no le queda otra, compra online, compra en internet, pero el rol de los lugares se mantiene. Lo que sí que tiene que cambiar su rol. Y yo creo que se ve, sobre todo el colapso de ciertos modos, esas cosas van a ir cambiando. Yo me acuerdo cuando era estudiante de arquitectura, hicimos un viaje a Buenos Aires y fuimos a ver el Banco de Londres de Clorindo Testa. Y recuerdo subir por pisos que eran millones de escritorios, no ya en ese momento, sino ya era mucho más reducido, la cantidad de secretarios que se necesitaban, de empleados, y cómo eso se fue reduciendo. Y si uno ve en volumen y después ve el ATM, perdón, ¿cómo se dice ATM? El cajero automático. El cajero automático, si uno piensa el volumen de un banco y un volumen de un cajero automático, y uno va uno por uno entrando a un cajero automático, y antes hacía cola en estos bancos que eran como catedrales. Y eso cambió espacialmente. El banco no desapareció, ahora es otra cosa. Y ahora los bancos, en San Francisco hay unos lugares donde tienen café, entonces uno va con su tarjeta de crédito y te toma un café y trabaja ahí, enchufa su computadora y se convirtió en un workplace. Entonces, yo creo que muchas de las cosas, la gente se va a dar cuenta que hay otros potenciales que ciertos programas tienen, y del modo que han desaparecido, las oficinas van a cambiar, la gente se va a dar cuenta, no tiene que hacer que viaje todo el mundo a distintos lugares para hacer una reunión, sino que puede, si necesitan, si no necesitan, salas de reuniones van a ser distintas. Entonces,
hay para mí esas transformaciones, eso es interesante, ver cómo va a ser la transformación. Me encanta la relación con la fiebre española, tristemente llamada fiebre española, se tendría que llamar fiebre de los 20, porque no empezó en España, pero cambió la ciudad de Nueva York, es increíble las cosas que hicieron. El mayor de la ciudad de Nueva York hizo un montón de cambios que beneficiaron muchísimo en cuanto a la cantidad de casos que tenían ellos. Entonces, yo creo que ahí es interesante ver, digamos, qué es lo que va a pasar. Tristán, ¿vos qué ves con No, también, la bola de cristal? ¿Qué podés pensar que puede pasar con los espacios? no, me parece que es interesante, como que cambia la relación con los espacios y es verdad que el espacio público también como que va a sufrir transformaciones de la misma manera que el privado, y me parece que es interesante pensar también la relación con el tiempo, ¿no? Como un montón de cosas que nos llevaban, un montón que nos implicaban grandes desplazamientos, movimientos, y quizás te llevaban una tarde, un día, una semana, se van a poder resolver en algunos Zooms. Una de las cosas que me impresiona a mí del Zoom es que es increíblemente puntual. Nosotros, hay una charla organizada que empezó a las 7 en punto. Si esta charla hubiera sido en el Colegio de Arquitectos, por lo 40 menos minutos después. de Rosario, de Buenos Aires, no sé en el caso de Estados Unidos, pero hasta las 19:40, 45, no hay nada, estamos sentados ahí esperando que llegue la gente. Entonces, toda nuestra relación con el tiempo, en un sentido positivo y negativo también, ¿no? Porque estás en tu casa, combinás un montón de actividades diversas eh, que cuando estás trabajando no lo haces. Como me parece que esto como este uso distinto del tiempo o esta relación diferente con el tiempo que estamos teniendo, también va a tener un impacto espacial que es difícil de precisar y de anticipar. Sí, yo me quedo mucho con lo que decían de la experiencia. Creo que eso es súper valioso, porque sí, bueno, hace falta que me mueva de mi casa para comprar, no sé, 6 bananas, es una cosa. Disfruto ir a comprar las 6 bananas, es otra. Entonces yo creo que es un poco eso, qué experiencias disfrutamos y qué cosas vale la pena salir, porque es un plus la experiencia. Entonces creo que es un poco, va a hacer que los espacios, como decía Florencia, se transformen o se incorporen otras actividades o que las actividades mismas cambien. Me parece interesante pensar eso. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol del arquitecto o el urbanista? O sea, un poco lo venimos hablando, y con lo que decía Florencia de que la disciplina nuestra que piensa hasta cómo los chicos pueden hacer gimnasia en las casas con los utensilios de la cocina, realmente me parece que es tal cual. Yo no sé si es la formación o qué, pero todos siempre tenemos como un proyecto atrás, o sea, como que siempre estamos pensando de qué otra manera se podrían hacer las cosas. Entonces, por eso es interesante este tipo de charlas, por más que no sepamos qué va a pasar, pensar nomás ya es un buen ejercicio. ¿Cuál es el rol del arquitecto y el urbanista en todo esto? O sea, ¿cómo lo pensamos o cómo empezamos a pensar los proyectos? Y ustedes los tres son profesores, también eso, ¿cómo va a cambiar? O sea, ¿qué se les enseña? Porque también si pensamos que van a cambiar los espacios o los modos de usar los espacios públicos, también es otra manera de enseñar, o cómo se traslada eso a los alumnos. Yo siento que hay un montón de temas que tienen que ver con la vivienda, con espacios públicos, con esto que contaba Flor de valorar la experiencia de los lugares y no solamente como pensar que sirven para una función específica, que son temas que están en la facultad desde hace tiempo. Pero esto es como de la misma manera que este mes es como haber apretado el acelerador a fondo y estrellarte contra la pared que tenías allá adelante. Yo creo que eso todavía no pasó en la facultad, por lo menos yo no siento que haya pasado, y nada, va a ser como un impacto importante que vamos a ir asimilando a lo largo del año. Pero
yo repito, pero siento que era como un montón de arquitectos fuimos como cediendo de lugar a, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, de cómo tiene que ser como el lugar donde vivís, de la misma manera que cómo se tiene que mover la gente por la ciudad y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo urbano, y que claro, sí es fácil decir, bueno, los arquitectos tenemos que recuperar esto, pero nada, es difícil después de haber perdido el lugar, como, como volver a insertarse en esa agenda. Entonces, nada, siempre como la manera que encontramos los arquitectos es que a alguien de alguna forma se le ocurren cosas y propone cosas y esas ideas van resultando y eh, así se fueron transformando como los distintos tipos y nada, pienso que algo bueno que puede eh, como quedar de estos meses es que como que revolver como nuestras situaciones de lo que estábamos seguros que estaba bien o lo que dábamos por hecho o lo que no nos replanteábamos y que puedan ser temas que volvamos a pensar. Sí, es una pregunta compleja y como difícil, también con anticipación ahora imaginar, más allá de lo que quizás es un poco como evidente, mi hesitación un poco viene, por ejemplo, cuando uno ve rastros de arquitectura que lo que revelan es un momento de crisis puntual pasado. O sea, por ejemplo, cuando uno ve búnkers, dice, pero Dios mío, o sea, tanta inversión para un momento que tenía mucho sentido y luego queda eso. Me acuerdo también un poco mi experiencia en Miraflores y en San Isidro, que son unos barrios como de élite en Lima, en Perú. Y de repente, o sea, ahora ves apartamentos, edificios, todos sin rejas. Una maravilla, ¿no? Que para mí, viniendo de Caracas, es como impresionante. Y de repente ves una bodeguita que todavía tiene el vidrio contra bala, la reja y la otra reja, que son como un remanente de cuando el Sendero Luminoso era un agente importante y su momento pasado como de mucha inseguridad. Son como estas piezas de arquitectura que yo no quisiera como que imaginar que más adelante vamos a quedar como que en estas remanencias de cuando vino el coronavirus y todos no sé, atacaron a hacer. pusimos separaciones de plexiglas entre todos, ¿sabes? Por ejemplo, por decir algo así. Sino cuáles pueden ser como cosas que queden de manera buena, positiva, pero permanente. Y cito un poco, quizás es más por la estética, pero yo creo que el cambio que hubo en la arquitectura moderna que estábamos citando ahora, de los años 20, que ni siquiera ya conscientemente asociamos con eso, es súper interesante y cambios no quizás arquitectónicos, pero también una cosa que leí que me pareció increíble es que el sistema social que tiene Suecia y otros países de Escandinavia es una transformación que resultó del Spanish flu, de la gripe española, porque la industrialización había exacerbado muchísimo las inequidades en la sociedad y cuando tocó se dieron cuenta algunas personas como más adineradas que tenían a pocas cuadras gente viviendo en tugurios absolutos, en condiciones súper vulnerables. No tenían hospitales, convirtieron escuelas de manera provisional en centros para camas, etc. Y a partir de ahí, 100 años ya, Suecia se ha convertido en un país de mucha riqueza, pero también de unos programas sociales increíbles que atienden a toda su sociedad. Entonces, en ese sentido es lo que añoro, no sé la respuesta, pero ¿qué puede esto revelar de lo redundante en un sentido excesivo, no en un sentido de resiliencia, sino de exceso, y que pudiéramos distilar nuestra forma de vivir, nuestra forma de habitar la ciudad, a aquello que es como más genuino, como más, y también más en sintonía con el ambiente, más en sintonía con el otro ser humano, como que esta desnaturalización de lo que veníamos haciendo pudiese
volver a calar en un nuevo estado más sano y más eficiente. Es un deseo. Sí, es como que hay que tener cuidado de cuál es la delgada línea de cambiar para bien y de pasarse con esas transformaciones. Florencia. Yo creo, digamos, tu pregunta era cuál es el rol de los urbanistas y los arquitectos. Sí. Ojalá se valorizara más al arquitecto y al urbanista. Ojalá las ciudades le dieran más poder a los directores de planeamiento, a los arquitectos, digamos, ojalá tuviésemos mucho más relevancia social. Digamos, a los arquitectos tendrían que llamarlos a los programas políticos, los programas es como que nosotros tenemos, los arquitectos tienen un entrenamiento me encantó cuando Elisa en un momento dice, esto es una idea, se lo voy a pasar a una alumna para que lo desarrolle, ahí en Princeton, donde tiene puede hacer todo el research, toda la investigación, todos los estudios. Enseguida ya pasa vamos a buscar una referencia histórica, un modo en que podemos repensar. Yo creo que una cosa le va a dar a la gente este momento es el hecho de que no puede ir a un parque. Los parques son muy importantes. La gente no puede salir a la vereda, las veredas tienen que estar limpias. La gente no puede viajar en avión, voy a aprovechar. Es como que no podés verlo, ojalá que le dure a la gente esa necesidad de estar en los lugares públicos, en las calles, en ver la primavera. Nosotros acá entramos a la primavera, ustedes están en el otoño, es como que hay como esa necesidad, lo escuchás de todo el mundo, probablemente de tus amigos, no importa cuán grande es tu jardín, no es un parque público, no es una calle, no es otra ciudad que vas a visitar. Entonces, valorar viajar, ojalá que se valoren los espacios, los lobbies de los edificios. Tristán hablaba de cuando entras al SIGGRAM, el lobby del SIGGRAM, la plaza es al SIGGRAM, que es innecesaria, nadie necesita semejante lobby para tomar el ascensor. Entonces, pero sí es necesario cuando tenés la oportunidad de ir y de salir del ámbito privado. Entonces, no sé, creo que el rol, ojalá las ciudades y la gente en general apreciara más el potencial que hay en tener buenos diseños para las ciudades, para los parques públicos, y para los edificios y las casas, inclusive. Todo podemos manejar. Me parece superpowers. Sí. Estoy de acuerdo con Flor en esto, que así como estos meses o estas semanas nos hacen revalorizar todo contacto humano y toda cercanía física, también van a significar como una revalorización del espacio real. A mí me impresiona cuando a veces el espacio real está puesto en función de las redes y lo virtual. No sé si me pasó buscando alguna guía de alguna ciudad que te encontrás con un montón de páginas que dicen las esquinas más instagrameables de París. Y decís como, alguien se va a tomar un avión, va a ir hasta ahí, va a ir a ese lugar, todo eso para sacar una foto y subirla a Instagram, porque es como que lo real estaba en función de la gente. Eso hacía la gente en función, había gente que metía la cabeza dentro de la boca del cocodrilo, qué sé yo, se paraba en el balcón, en el precipicio, como que lo real estaba en función de lo virtual que estaba sobrevalorado. Yo pienso que esa jerarquización de lo virtual por encima de lo real se va a invertir después de estos meses y después de habernos anticipado estos no sé cuántos años a nuestro futuro próximo. Bueno, me parece que con estas reflexiones de la importancia del arquitecto, el urbanista y el espacio real, estamos perfectos para cerrar, porque me parece que es el cierre ideal para estas 4 charlas. Así que les agradezco muchísimo a los 3, fue realmente un placer la charla. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar en persona, como dicen, se extraña, por más que se pueda hacer y fue fácil y todo, también se extraña un poco ver a la gente, pero bueno. Muchas gracias nuevamente y espero que también lo hayan disfrutado ustedes. Sí, muchísimas gracias, Agustina, por todo. Gracias, Florencia. Muchas gracias por el viaje. Sí, da igual.
Gracias, Tristán.